ejemplo, perro, perro en quechua, nuestro runasimi se dice alco, alco. A ver, repitan conmigo. Alco, alco significa perro, ¿ya? Michi, michi o misi significa gato, gato, ¿ya? Misi o michi, gato, ¿no? Excelente, ¿no? Muy bien. Uyua, uyua, animal, ¿verdad? Y pero también se utiliza para decirle al caballo, ¿no? Al caballo se dice caballo o uyua, ¿ya? Excelente. Kowi, kui, ¿no? Kowi, kui, ¿no? Excelente. Uija, ¿no? Uija a la oveja. Chenachu, manacho, excelente. Anca, águila, ¿verdad? Claro que sí, muy bien. Alco, alco, perro, ¿verdad? Michi, a ver, escriban qué nombres de animales conocen. A ver, escriban en los comentarios. A ver, alco, perro, muy bien, Panachay Celeste. Alco, excelente, Panachay Sabita, muy bien. Perro, escribe la traducción del perro. Perro, alco, 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 ¿no? Gato, michi o misi, ¿verdad? Excelente. Michi, gato, 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 ¿no? Excelente, ¿no? Caballo o uigua, ¿no? Muy bien. Michi, 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 ¿no? Y si yo quiero decir, por ejemplo, mi gatito, en este caso vamos a usar el sufijo de pertenencia y como también el sufijo cha, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir mi gatito, entonces digo mi chichay, ¿no? Mi chichay, mi gatito, mi chichay, mi gatito, ¿verdad? Excelente. Y si yo quiero decir, por ejemplo, perros, sabemos que perro se dice algo. Y si yo quiero decir perros, entonces digo alcocuna. ¿Es así o no? Claro que sí, guayjechaykuna, panachaykuna. Muy bien. Al coche quiere decir mi perrito, ¿no? Al coche, ¿no? Al coche, mi perrito. Caballo, excelente. Gato, micho o misi, ¿verdad? Excelente. Walpa, gallina, cusa,